Le invito para que abramos la Biblia, hermanos. Amén. Entonces vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, usted abre la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, hermanos. Le invito para que abramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 y 2. Bien, recuerde que hace 8 días, hermano, estuvimos hablando sobre la parte de la mayordomía. Les dije que había dividido, bueno, realmente necesitaba 3 partes, ¿no? Pero solamente voy a poder dar solamente 2 partes. Y el tema de hoy es una pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta, ¿de qué somos mayordomos, no es cierto? Porque hace 8 días vimos que somos mayordomos, pero la pregunta sería: ¿de qué somos mayordomos? ¿De qué, no es cierto? Es la pregunta. Vamos entonces a leer la escritura, hermano, en 1 Corintios capítulo 4 y veamos el versículo 1, ¿no es cierto? En la Reina Valera el 60 dice el ministerio de los apóstoles y dice el versículo 1, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel, dice la escritura. Que cada administrador, cada creyente, cada cual que ha sido dado una mayordomía, una administración de los bienes de Dios, seamos hallados fieles, fieles. Le invito para que oremos un momentico, cierre sus ojos. Le invito para que todos, hermanos, usted pueda orar. Recuerde que este es el momento donde vamos a sentir el sueño, la pereza, vamos a estar pensando en otras cosas y entonces el enemigo nos robará la atención y va a querer que usted salga vacío, que usted no reciba la palabra, que no aprenda y que por lo tanto continúe muchas veces en un camino que no debíamos de continuar. Recuerde que la connotación de la palabra de Dios es inspirarnos, es enseñarnos, iluminarnos, pero exhortarnos a tener una vida diferente conforme a la voluntad de Dios. Señor, en esta mañana, Padre, sabemos, Señor, que ha sido tu voluntad decretiva desde hace mucho tiempo, Señor, muchos años atrás, Señor. Tú colocaste, Padre, de que el primer día de la semana nos reuniéramos como iglesia, que tuviéramos tiempo para cantar, orar, para hacer muchas actividades espirituales. Pero uno de los grandes privilegios, Señor, es llamar a tus siervos, llamar a personas y instruirlas y capacitarlas, Señor, y llenarlas de la gracia tuya para que podamos ser instrumentos de traer el mensaje de salvación y de vida eterna, Señor. Padre, queremos orar, Señor, primeramente, oh Dios, por si algún pecado traemos, Señor, si alguna falta, si algo hemos hecho que no hemos todavía confesado, te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Trae sobre nosotros, Señor, ahora la santidad para que podamos ver la gloria tuya, oh Dios, para que te manifiestes con la gracia y el poder que solamente tú, Señor, te manifiestas en tus hijos, aquellos que hemos sido llamados, escogidos, predestinados y que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Señor, que tu palabra nos hable, nos exhorte, nos anime en todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Bien, como veíamos hace 8 días, hermano, vimos o estudiamos sobre la mayordomía, de que todo, ¿no es cierto? Vimos 3 cosas hace 8 días. Primero, que Dios es dueño de qué, hermanos, de todo.
Eso lo vimos muy bien, los textos nos lo mostraron. Segundo, que nosotros somos mayordomos de Dios, o sea que no somos dueños, sino que somos administradores, mayordomos de Dios, porque Él es el dueño, no somos dueños nosotros. Y número tres, que seremos llamados a cuenta en cuanto a nuestra mayordomía en la tierra, ¿no es cierto? Esos fueron los 3 puntos que vimos hace 8 días. Ahora, para aclarar esta aplicación de la mayordomía, mencionemos algunas áreas en las que debemos ser mayordomos, ¿no es cierto? Hay muchas áreas, pero hoy quiero tratar 3 nomás por cuestiones del tiempo. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son esas 3 áreas en que debemos de ser mayordomos? ¿No es cierto? Es la pregunta. La respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ahí encuentra usted la respuesta, pero como veo que algunos de pronto no van a poder entenderla, entonces se las voy a explicar. ¿Cuáles son esas 3 áreas que debemos ser mayordomos? Entonces vamos a mirar que número 1, somos mayordomos del tiempo, hermanos. Primero que todo, somos mayordomos del tiempo. El versículo 1 de 1 Corintios 4, 1 dice, note lo que, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Está diciendo que toda persona somos servidores, o sea que somos administradores, que somos aquellos mayordomos de Cristo. Y por lo tanto dice administradores de los misterios de Dios. Quiere decir que usted y yo como creyente y como persona que ha sido escogida como de parte de Dios, somos administradores de los secretos de ¿quién? De Dios. O sea que nosotros somos los encargados de ¿qué? De mostrar los secretos de Dios. Cualquier persona, hermano, común y corriente que se acerca a la Biblia no la entiende. Muchas personas, hermano, han leído pasajes, han leído la Biblia de pasta en pasta, hermanos, pero muchos de esos pasajes son secretos para ellos. Quiere decir que Dios en su gracia y en su sabiduría, en su entendimiento, ha colocado administradores para que entonces podamos revelar esos secretos de Dios. O sea que Dios nos ha dado la capacidad de saber y de conocer su palabra para poderla explicar, ¿no es cierto? O sea que ese es el trabajo que usted tiene y yo tengo. ¿Cuál es? Que Dios nos ha mandado a que nosotros estudiemos, ¿no es cierto? Nos preparemos a través de la escritura y la demos a través de los grupos de conexión, a través del culto el día miércoles, del culto día domingo, de la escuela dominical y de las misiones. O sea que cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso, hermanos. ¿Sí ven? Pero una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tendremos que dar cuenta del tiempo, ¿no es cierto? Somos mayordomos ¿de qué? Del tiempo. Hermano, usted recuerde que a mí me gusta utilizar los diccionarios. Busqué en el diccionario enciclopédico de la lengua española sobre la palabra que se llama tiempo, porque es que hay veces uno dice tiempo. Hay un periódico que llama El Tiempo, ¿no es cierto? Hay una película que llama El Tiempo. Hay una esquina que se le llaman El Tiempo. Hay un supermercado que le llaman El Tiempo. Y entonces la palabra tiempo para nosotros puede significar muchas cosas. Pero entonces el diccionario nos dice que el significado de tiempo es la época durante la cual vive una persona. Es interesante. Es la época durante la cual vive una persona. O sea que en cierta forma, desde que nacemos hasta el día de hoy, hemos tenido ¿qué? Un tiempo. Y vamos a tener tiempo más adelante.
Quiere decir que Dios en su sabiduría, al colocarnos en este mundo, nos ha dado tiempo. Usted tuvo tiempo para ser niño, para ser un bebé, tuvo tiempo para ser joven, tuvo tiempo para ser, tal vez ahorita en este momento es un joven adulto, y le va a dar tiempo para que sea un joven, o más bien un adulto con mayoría de edad, o sea, lo que llamamos anciano. O sea, que cada uno tenemos un tiempo. Así que el tiempo es la oportunidad que todos tenemos de desempeñarnos en la vida, hermanos. Sí, todos tenemos oportunidades, aunque los tiempos han cambiado. En la época mía, hermanos, cuando salí del bachillerato, cuando uno salía del bachillerato, hermanos, no había universidades. Habían 2 o 3 universidades y eran bien costosas. Entonces realmente ir a una universidad era bien difícil, hermano, complicado. Hoy, en el tiempo de hoy, hermanos, hay virtual, hay presencial, semipresencial, hay por correspondencia, hermanos, ¿no es cierto? Hay hasta virtual, hermanos. Usted se inscribe en una carrera, y a los 6 meses le mandan el título, hermanos, ¿no es cierto? O sea, si quiere. O sea que el tiempo es la oportunidad, ¿no es cierto? Así que el tiempo es, de consiguiente, un tesoro inapreciable. ¿Por qué inapreciable? Porque muchos de nosotros no entendemos, hermanos, que el tiempo es algo que Dios nos ha dado y que es muy valioso. Yo creo que muchos de los que ya tenemos cierta edad, que pasamos de los 50, ¿no es cierto? Uno piensa, dice, oiga, si yo me hubiera convertido a los 15 o a los 12 o a los 10 años, hermanos, yo hubiera cogido otro rumbo. No hubiera cogido el rumbo de tomar, de andar, de caminar de un lado para otro, sino que hubiera estudiado, hubiera tenido una profesión, hubiera tenido esto. Hoy tendría una casa, un carro, bueno, tendría tal vez un supermercado o tal vez un negocio y cosas. Siempre estamos pensando en eso del pasado, que lo desaprovechamos, pero que hoy parece que nos lo estuvieran cobrando. Porque los años van pasando y entonces empezamos nosotros a añorar ese pasado allí, ¿cierto? Pensando, hermanos, hace más o menos 3 años, casi 4 años, estaba en una finca, hermano. Y uno añora ese tiempo. 3 aguas habían, o sea que podía uno bañarse lo que quisiera. Bueno, 3 clases de agua y gratis, hermano. Porque era el río de la montaña, bueno, todas esas cosas. Había café, había plátano, había yuca, había muchas cosas, hermano. Y cuando uno llega aquí, hermano, por lo menos a Cúcuta, y ve que un plátano vale tanto, y uno dice, allá se perdían. ¿No es cierto? Y el café, todo vale eso. Cuando yo lo tostaba, lo molía y me lo tomaba, la pura almendra que llaman. Era catador, hermano, de café. Y aquí entonces y empieza uno a pensar en eso. Así que el tiempo es por consiguiente un tesoro inapreciable, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿No es cierto? ¿Qué debíamos de hacer? Usted como joven, usted ya como adulto, usted ya como niño y ya como nosotros en una edad madura, ¿qué debemos de hacer con nuestro tiempo? ¿No es cierto? Entonces encuentro que la respuesta nos la da Pablo, hermanos. Y Pablo nos la da en Efesios capítulo 5. Le invito para que usted vaya a Efesios capítulo 5 y miremos el versículo, hermanos. Capítulo 5, versículo 16. Y mire lo que dice Pablo, hermano, y nos da un consejo. ¿Qué dice? Dice allí, Efesios capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Malos. Nos da una exhortación al respecto, ¿no es cierto? Ahora, miremos unos versículos más anterior. Miremos el versículo 14 para ver de qué está hablando.
El versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿qué? Cristo. Está diciendo, hermano, en otras palabras, nos está amonestando por causa de nuestra indiferencia y descuido en cuanto al tiempo. Mucha gente está dormida, hermanos. Usted no sabe que estamos en tiempos difíciles y que cada día, hermano, las épocas van a traer sus dificultades y necesidades. Y como Pablo dice, despierte, dejen de dormir. No hablando de que dejemos de dormir físicamente porque lo necesitamos, sino habla espiritualmente. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos, en que podíamos dedicarlo al estudio, a la meditación, a la predicación de la Biblia, hermanos. Es tremendo como a las 5 o 6 de la mañana ya hay gente, hermano, chateando y mandando mensajes. A mí me llegan un poco de mensajes, hermanos. Y cuando yo miro la hora son 3, 4, 5, 6 de la mañana, hermanos. Y digo, esta gente, ¿cuándo ora, hermanos? ¿Cuándo leen la Biblia, hermano? Porque uno dice, bueno, por la noche, pero siguen mandando. Están hablando con fulano, mandan esto, mandan noticias, mandan esto. No, eso es una cantidad de cosas. Yo hay veces lo dejo en la casa, el teléfono. Porque veo, hermanos, que mucha gente está dedicando mucho tiempo a la tecnología, a ciertos temas, pero menos aprovechando el tiempo predicando o mirando lo que dice la Escritura, hermanos. Es increíble que una iglesia del siglo XXI y muchos de los términos de la Biblia y muchos pasajes de la Biblia, hermanos, veo que no lo entendemos y no lo estudiamos. Pablo un día llegó a la iglesia y les predicó de teología y doctrina, y la iglesia se quedó con la boca abierta. Y Pablo dice, yo que les traía un alimento sólido, pero ahora me va a tocar darles ¿qué? Leche. Me va a tocar devolverme toda esa palabra de teología y doctrina que traía Pablo. No la pudo dar en esa iglesia porque era una iglesia en la cual no había crecido. Despertémonos, hermanos, dejemos de dormir, dice Pablo. Hay que despertar, hermanos, ¿no es cierto? Levántate si está muerto. Y dice, y te alumbrará, te mostrará el Señor. Ahora miremos el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que Pablo nos está llamando a que prestemos atención a nuestra manera de andar. Y está diciendo, el creyente no puede seguir andando como un necio. El creyente tiene que ser un hombre sabio. Y muchas personas los veo necios, hermanos. Y Pablo por eso escribe, hermanos. Y termina diciendo el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué, hermanos? Malos. Así que Dios necesita hombres prudentes caminando con Dios, hermanos. Hombres y mujeres que utilizan cuidadosamente y diligentemente el tiempo que Dios les ha dado, hermanos. Cada minuto y cada hora que Dios nos da, hermanos, son valiosos. Cada minuto y cada hora que pasamos y predicamos es valioso, hermanos. Por eso mi intención es decirle a los predicadores, prepárense bien, hermanos. Vayamos con una palabra de poder, una palabra que llene. Porque esas personas que llegan ahí, hermanos, necesitan, y de pronto es el único tiempo que tienen para escuchar el mensaje. Y nosotros vamos con cualquier cosa, hermano. Necesitamos llevarle un buen almuerzo y le llamamos gaseosa con pan, hermano, y lo llenamos. Pero él sale, hermanos, ¿y cómo queda? Otra vez vacío. Hay que prepararnos, hermanos. Hay que utilizar bien el tiempo, hermanos. Dios nos ha dado sabiduría para que utilicemos bien el tiempo, hermanos. Así que la mayordomía del tiempo es su mayordomía de la vida, hermanos.
El tiempo perdido quedará perdido para siempre. El tiempo bien empleado seguirá enriqueciéndonos eternamente, hermanos. Lo que usted aprenda hoy lo va a necesitar en el día de mañana, hermanos. El tiempo que usted dedique, hermano, a buenas cosas, hermano, lo va a necesitar en el tiempo futuro. Si no nos preparamos, entonces mañana, ¿cómo vamos a enfrentar la vida? Yo les digo, hermanos, yo me acuerdo hace mucho tiempo que para entrar a una empresa, ¿sabe? Que le pedían a uno tercero de primaria, hermanos. Entonces, hace mucho tiempo trabajé con muchas personas que tenían tercero de primaria porque llevaban mucho tiempo. Y la empresa solamente 3, porque en tercero de primaria solamente se necesitaba las 3 operaciones matemáticas: sumar, dividir y restar, hermanos. No se necesitaba más. Que supiera escribir y supiera leer. Luego usted mira que después, con el tiempo, hermanos, ya entonces exigían quinto de primaria. Y entonces todo el mundo quinto de primaria. Luego, un tiempo después, entonces crearon la media vocacional, que es el 9º grado. Y por eso al 9º grado le dan un grado a la persona. Ya quiere decir que eso es algo básico. Pero mire que hoy en día, hermanos, la mayoría de las empresas están pidiendo mínimo el bachillerato. ¿Se ha dado cuenta? Y aún más, porque no le haga raro que de aquí a unos años próximos, muy próximos, a las empresas van a exigir una carrera ¿qué? Universitaria. Quiere decir que si el muchacho o la joven o el joven no estudiaron y no se prepararon, perdieron ¿qué? El tiempo. Entonces eso es lo que el Señor y lo que la palabra nos quiere mostrar. Note que el Señor Jesús, haciendo una valorización del tiempo, ¿sabe qué dijo en Juan capítulo 9 versículo 4, hermanos? Busque usted en su Biblia para que vea que Dios, o que Jesús, hermanos, estaba interesado en valorizar el tiempo y le daba mucho valor al tiempo. En el capítulo 9 versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Es interesante que el Señor está diciendo que el día representa ¿qué? La luz. Lo que usted no hace en el día no lo va a hacer en la noche, porque el día tiene la luz y usted tiene toda la energía y todas las cosas. Y la noche representa la oscuridad, o sea, la muerte. Entonces el que aprovecha el tiempo, hermanos, está en la luz del evangelio, en la luz puede hacer las actividades. Pero aquel que espera la noche, hermano, entonces la noche traerá lo propicio. ¿Y sabe qué trae la noche, hermano? Sueño, pereza. Y por eso muchas personas me dicen: hermano, yo a las 4 de la mañana me levanto a hacer mi devocional. Bueno, hermano, eso está bien. Otro dice a las 5, a las 6 y tal. Entonces uno entiende que ellos quieren ese tiempo porque tienen el vigor y tienen toda la interés o todo el pensamiento para recibir la palabra. Pero otros a las 9 de la noche comienzan: oyó Jesús que y hallándome le dijo, y empieza, ¿no es cierto? Y entonces, voy ya, amén. Yo no sé cómo, hay veces, hermano, no sé cómo terminan leyendo. ¿No ve? Y luego dice: mientras que me voy a acostar y voy a orar, hermano, ¿no es cierto? Y se acuesta, Padre, y al otro día, uy, qué oración tan larga, como 8 horas, hermano, ¿no es cierto? No, hermano, mire, muchas veces eso. Entonces Jesús dice: mientras que usted tenga vida, mientras que usted tenga la luz, mientras que usted tenga la energía, prepárese, utilice, aproveche el tiempo, porque un día vendrá ¿qué? La oscuridad, la noche, los ojos se nos acaban, hermanos.
La vida, hermano, es difícil. El tiempo es muy corto, hermanos, y por lo tanto hay que ¿qué? Aprovechar el tiempo. Y recuerde que Dios va a tomar en cuenta ¿qué? El tiempo que usted aprovechó o que desaprovechó. Hay gente que le preguntan: ¿y qué está haciendo? No, matando el tiempo acá. Es verdad, hermano. Estoy matando el tiempo, y es verdad. O sea, lo está desaprovechando. Así que lo primero que nos llama el Señor a ser mayordomos es: seamos mayordomos del tiempo, hermanos. ¿No es cierto? ¿Sí ve? El creyente, el cristiano, el pastor, el líder, el que predica, el que no predica, incluso, hermanos, tiene que prepararse como buen administrador. Y siempre está, porque necesita la comunidad y la gente que buenos administradores entonces puedan revelar los secretos de Dios. Eso es lo primero. Mayordomos del tiempo, hermanos. Muy bien. Ahora miremos lo segundo. ¿De qué más somos mayordomos? Pues somos mayordomos de nuestros talentos o dones. ¿Sí sabía eso, hermanos? Somos mayordomos del talento, el don que Dios le ha dado. Note lo que dice el versículo 2 en 1 Corintios 4:2. Dice: ahora bien, note esta palabra, se requiere de los administradores. Mire, es interesante. El texto dice que requiere que los administradores. En otras palabras, Dios exige de los administradores. O sea que Dios nos exige a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos da, Él va a pedirnos o no. ¿O no? ¿Sí o no? Ahora, la pregunta: ¿y qué es lo que Dios nos da? ¿Y qué es lo que Dios nos va a exigir? ¿No es cierto? Porque dice: requiere que el administrador administre bien. Bueno, Señor, pues, ya sé que el tiempo, pero ¿qué más? Pues entonces tenemos que ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, a ver de qué más somos administradores, ¿no es cierto? Del tiempo y ahora del don. ¿Y sabía que usted tiene un don? ¿Cuántos son creyentes acá? Levanten la mano los creyentes. Ahora sí son pocos, hermano. ¿Sí? Dirán: no, yo no levanto la mano, mejor me quedo ahí calladito aquí. Si usted es un creyente, ha recibido y cree en que Jesucristo mínimo tiene un don, hermanos, que Dios le ha dado. ¿Te había eso, hermanos? ¿O no lo sabían? Bueno, entonces miremos lo que Pedro nos dice. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno, ahí está, hermano, sí, ahí está. Dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que cada uno ha recibido un talento, un don o cierto poder en ciertas áreas. Está diciendo: cada uno ha recibido mínimo un don, ¿no es cierto? ¿Un don para qué? Ahora, recuerde que el don es una capacidad que Dios da para hacer algo. Y esa capacidad la vemos tanto en lo físico, en lo material, como en lo espiritual. En lo físico, entonces, por eso es que vemos personas que corren, que hacen deporte, que hacen muchas cosas, ¿no es cierto? Que juegan bien. Y ¿cómo juega bien? Es una capacidad que tiene. ¿Cómo es que este tipo dura 8 o 10 horas en una bicicleta y llega de primeras, hermanos? Pues esa es una capacidad que él tiene, ¿sí? ¿Cómo es que esta persona entiende, recibe bien esto? Porque es una capacidad que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Para hacer un deporte o algo físico. Le ha dado también, nos ha dado algo material, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Como una profesión o para los negocios, ¿no es cierto? Hay gente que dice: yo soy bueno para los negocios, hermanos. Eso es ¿qué? Una habilidad, una capacidad que Dios le da, ¿no es cierto? Sí. Pero también Dios ha dotado a los creyentes con un don o una capacidad espiritual, hermanos. ¿Sí ve?
Y por eso entonces a cada uno nos ha dado la manifestación del Espíritu Santo y nos ha capacitado para que unos sean pastores, otros sean misioneros, otros sean predicadores, otros canten, otros evangelicen, otros hagan esto o hagan aquello. Hay mucha variedad de dones. En Bogotá estudiamos, hermano, durante casi 3 meses intensivamente sobre los dones espirituales, hermano. Porque el único don que yo veo que la mayoría piensa que debe tener es el don de lenguas. El otro es el don de milagro, el otro es el don solamente quieren los mejores y los más grandes. Hay gente que dice, ay, a mí me gustaría que yo colocara las manos y se levantara el muerto, el enfermo y todas esas cosas. Eso es lo que anhela la mayoría. Pero hay dones, hermanos, que Dios ha dado a la iglesia. Hay un don, hermano, que llama el servir y que se le ha dado a la persona para que barra, para que corra la silla y todo, ¿no es cierto? Pero es el que menos quiere y la gente no desea, porque la gente no quiere barrer, sino quiere estar ¿a dónde? En el púlpito. Quieren ser pastores, líderes, predicadores y muchas cosas, hermanos, cuando a la verdad ni lo tienen ni Dios se lo va a dar, porque Dios a cada uno le da un don en particular, y al que quiere y al que ha llamado a pastor lo pone como pastor, al misionero como misionero, ¿no es cierto? Al que intercede como intercedor, hermanos. Entonces podemos decir que cada uno ha recibido un talento, un don de cierto poder en las ciertas áreas, tanto en la física, la material y lo espiritual, hermanos. Ahora, la intención aquí es que Pablo está diciendo también, está diciendo cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, está diciendo, empléalo bien y fielmente. Y que todo sirva para ¿quién? Para la gloria de ¿quién? De Dios. O sea que cada persona que ha recibido el don, Dios le va a tomar en cuenta el don que usted ha recibido. Y por eso hay una parábola sobre los talentos, ¿no es cierto? Y a uno le dio 5, al otro 3 y al otro 2. El que tuvo 5, entonces ganó ¿cuánto? 5. Y le dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y luego vemos el que era 3. Entonces, siervo fiel, siervo bueno y tal. Y aquel que le dio poquito, entonces ¿qué hizo? Lo enterró. Y tuvo miedo. Y ni siquiera ganó intereses ni nada. Y hay mucha gente que entierra el don. Hay gente que lo entierra sentado en la banca y no se quiere soltar y no se quiere levantar. Lo entierran, hermanos, y Dios le va a tomar cuenta el don, porque cada uno de ellos Dios nos lo ha dado, hermanos. Así que 2 son los deberes que tenemos en cuanto a nuestro don. Hay 2 deberes que usted tiene, hermanos. ¿Sí ven? El primero, debe descubrir cuál es el don y cuál don tiene usted, hermanos. ¿Cuántos saben cuánto don tienen? Levante la mano el que ya sabe qué don tiene. Veo 1, 2, 3, 4 manos, ¿sí? ¿Y lo están poniendo en práctica? ¿Y los demás no saben? Oiga, espere, ¿no? Entonces es su deber orar y pedirle al Señor que le muestre cuál es su don. Y lo segundo, usarlo para el beneficio del reino de ¿quién? De Dios, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿ya conoce usted su don? ¿Lo está utilizando bien? ¿Lo está utilizando para la gloria de Dios? ¿O lo tiene enterrado o simplemente no quiere? ¿Es para qué? No quiere saber cuál es el don para que no le toque hacer. Mi mamá no le gustaba ir al médico. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Usted sabe por qué? Porque el médico le descubría lo que tenía y le empezaba a decir, no tome café, y a ella le gustaba mucho el café. No coma azúcar, y a ella le gustaba mucho los dulces con azúcar, hermano. No coma esto, no coma aquello. Entonces por eso ella no iba al médico. Pero yo veo que muchas personas en la iglesia
no quieren descubrir ni quieren saber el don para no ser utilizado, para no prestar el servicio a la obra de Dios. Es grave, ¿no es cierto? Porque si le ha dado un don, quiere decir que Dios. Hay que mirar, hermano. Así que no lo esconda. Cuando usted dice que no puede o que no sabe, lo está escondiendo, hermano. ¿Sí ve? No lo use mal, hermano, porque hay gente que lo utiliza mal para conseguir ¿qué? Prestigio y renombre. No lo use mal y no lo exhiba para su satisfacción personal. Hay gente, hermanos, que tiene un don y lo utiliza, hermanos, para intimidar, para exhibirse, para que lo aplaudan, para que le hagan el reconocimiento. Pues si usted utiliza, lo está utilizando mal, hermanos. ¿Sí ve? Porque todo don y todo ministerio y toda habilidad y capacidad que Dios nos da siempre debe ser para la gloria y la honra de nuestro Dios, no para su propio provecho, hermano. Esa es la situación. Así que lo primero que usted, hermano, es el mayordomo del tiempo. Número 2, mayordomo ¿de qué? De su don o talento, que su capacidad que Dios le ha dado. Y número 3, somos mayordomos del dinero. O sea, el dinero que usted y yo tenemos, o el que vamos a conseguir, o el que ya se ha conseguido, hermanos. Volvamos otra vez allí a 1 Corintios capítulo 4 y veamos el versículo 2 al final. Dice: ahora bien, requiere los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Y esa fidelidad tiene que ver con el dinero. Recuerde que el dinero ya vimos que no es nuestro, es Dios el que nos da. Dios es el que le da la habilidad para que usted, como le dio la capacidad y la inteligencia de ser bueno para los negocios, entonces por medio de él que usted comienza a tener recursos y comienza a tener, bueno, diferentes cosas. Pero recuerde que es de él, no es suyo, ¿no es cierto? Entonces, el dinero que obtenemos como ganancia, recuerde que representa nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra inteligencia y esa capacidad que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso cuando a usted tenga el dinero, cuando le paguen, cuando usted haga un negocio y gane un dinero, usted diga: este es mi trabajo, ¿no es cierto? Que el Señor me dio. Esta es la capacidad que Dios me ha dado y este es el dinero que el Señor me ha dado. Así que cuando somos mayordomos del dinero, prácticamente lo estamos siendo casi de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque somos responsables de dos cosas. ¿Sí? Al ser mayordomo del dinero, usted es responsable de dos cosas. Primero, somos responsables de cómo ganamos ese dinero, hermanos. Porque hay forma lícita y hay forma ¿qué? Ilícita. Entonces es la forma como usted la gana. Porque hay gente que lo gana ilícitamente y amontona. ¿Estará bien o no estará mal? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Estará bien conseguir dinero ilícitamente? ¿Cómo? Que no. Bien, gracias, hermanos. Ahí me vuelvo sordo. Sí, hermano. Entonces, ¿cómo ganamos? Tenemos el dinero de una forma lícita o ilícita. Pero Dios quiere que usted consiga el dinero de una forma lícita, hermanos. Porque usted es un creyente y tiene que hacer las cosas ¿qué? Correctamente, hermanos. Pero lo segundo que somos responsables es cómo empleamos o gastamos ese dinero que Dios nos da. ¿Sí ve? Entonces uno cómo lo consigo y otro es cómo lo gasto, ¿no es cierto? Porque hay gente, hermano, que cómo lo gasta, hermanos, ¿no es cierto? Gastan el dinero en sus deleites, en sus placeres, en sus cosas. ¿Sí ve? Gente, hermanos, que no hallan como Salomón. ¿Se acuerda de Salomón? Que dice que él lo veía todo y todo lo quería, hermano. Hay gente que tiene dinero, hermano, y no lo satisface. Nada, hermanos.
porque tiene el último celular de tecnología de 5 puntas, hermanos, pero salió el de 5.5 y ¿qué hace? Va y lo compra, hermano. ¿Sí? Salió el último televisor, Fulimá, que esto, aquello, entonces coge el viejito y lo bota, o el que hace poquito compró y va y compra ¿qué? El otro, hermanos. Y entonces dice, es que yo con mi plata hago lo que quiera. ¿Será su plata, hermano? ¿Será el dinero de él? ¿O será el dinero que Dios le dio, hermano? ¿Y tomará Dios cuenta de eso? Claro, hermanos. Dios dará, hermanos. ¿Sí ven? Mire, es fácil, hermano. Mire. Uno va por la calle, va caminando y entonces ahí dicen, ay, mire, estamos vendiendo estos destornilladores. ¿Sí ve? Y uno, uy, ¿cómo así? ¿Y cuánto vale? No tanto. Ah, no, es tan barato, hermano. Y uno los compra. Y va y abre un cajón y ¿sabe qué es lo que tiene? ¿De qué está lleno el cajón? ¿De qué? Destornilladores, hermano. Y gastó 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos en eso, hermano. Cuando tenía 2 y 3, que no, que porque eran bonitos, porque eran no hay qué, y porque tiene que el bolsillo. ¿Sí ve? Entonces la idea es preguntarnos, ¿cómo tenemos ese dinero y cómo lo gastamos, hermanos? Porque la idea es que si somos administrador, el administrador es el que tiene que saber cómo se gasta el dinero, hermanos. Y por eso tiene que ser un buen administrador. Porque si se contrata un administrador derrochador, hermano, entonces ¿qué pasa con el capital? Rápidamente se acaba, hermanos. Entonces, por un lado, ¿cómo lo ganamos? Y por otro lado, ¿cómo lo empleamos, lo gastamos, hermanos? ¿No es cierto? Entonces la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer con nuestro dinero? ¿Cómo lo podemos invertir bien, hermanos? Les voy a dar 3 consejos bíblicos, ¿no? El primero, hermanos, primera forma en que usted puede puede invertir o gastar o dar su dinero es por medio de la ofrenda y el diezmo, hermanos. Eso es una inversión en un sentido, ¿no? No es que usted echa 2,000 y Dios le va a dar 10,000. No, es la forma en que usted puede, hermanos, bíblica y conforme a la voluntad de Dios, de empezar usted a dar el dinero por medio de la ofrenda y del diezmo. Es la parte que traemos al templo. Es para el sostén de quién, hermanos. ¿Quién se sostiene con esto? ¿Usted sabe, hermanos? Les voy a contar. La primera iglesia bautista de Cúcuta, hermanos, está apoyando ¿cuántas misiones? ¿Ustedes saben cuántas misiones está apoyando la iglesia, hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 6. ¿Sabía usted eso, hermanos? 6 misiones. Apoyándola económica y espiritualmente, hermanos. Está también apoyando y está también trabajando con 2 casas humanitarias. ¿Usted sabía, hermanos? ¿Sí? Ahora, hermanos, se tiene 2 restaurantes de comida, o sea, restaurantes que llamamos nosotros, uno aquí y otro en Zulia. ¿Usted sabía eso, hermanos? ¿Sí? Y se apoya con mercados, se está apoyando con diferentes cosas, hermanos. Entonces quiere decir que el dinero que entra a la iglesia, que usted y yo estamos dando, está siendo invertido en la obra de Dios. Algunos creen que las iglesias tenemos plata, hermanos, y piensan que los bancos están llenos de plata. Tenemos 2 y 3 cuentas en bancos y piensa que allá estamos amontonando, hermano. Pues sepa, hermano, que el dinero que usted está dando en la iglesia se está invirtiendo en la obra de Dios. Para que usted sepa. Porque hay gente que dice, uy, pero eso reciben plata y aquello y todo. ¿No es cierto? Mire, lo interesante es que en el Antiguo Testamento Dios a través de los profetas le habló claro a los judíos. Y los judíos eran personas, hermanos, que amaban a Dios. Eran personas, hermanos, que en su sentido ellos, hermanos,
le amaban y hacían conforme a la voluntad de Dios. Por eso te encuentra en Malaquías capítulo 3, donde dice la escritura: traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y haya alimento, o sea, haya provisión. Usted encuentra la primera iglesia, bueno, no bautista, y no la primera iglesia del primer siglo, ¿no? Dice que ellos apoyaban, hermanos, que la gente donaba, daban, y ellos daban, hermanos, apoyaban a la gente. ¿Cómo será que tuvieron que nombrar diáconos para la distribución diaria que la iglesia daba, hermanos? Porque había una persona, si había una iglesia, que ellos sabían que debían de aportar, hermanos, ¿no es cierto? Esto fue lo que Dios le enseñó al pueblo judío, hermanos, de traer, de dar, ¿no es cierto? Mire que Pablo da esta misma instrucción de práctica y principio. Y cuando usted ve en 1 Corintios capítulo 16, usted encuentra que Pablo tenía este mismo pensamiento. Habrá su Biblia en 1 Corintios o allí en la pantalla. Capítulo 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana, hermanos? ¿Cuándo? El domingo, o sea, hoy. Cada día de la semana, cada uno de vosotros, se está llamándonos independientemente, cada uno de vosotros ponga aparte algo, o sea, de esa gratitud, de esa reverencia, de esa obediencia a Dios, aparte de sus ganancias, aparte usted. Y entonces está diciendo: según haya prosperado, guardándolo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para darlo a la obra de Dios. O sea que Pablo tenía esa misma intención, hermanos. Debía, en un sentido, hermanos, traerlo a la obra de Dios. Entonces el cristiano debe, ¿qué, hermanos? Ofrendar, hermanos. Y eso es una forma, hermano, en que usted no solamente está obedeciendo a Dios, sino que está siendo buen mayordomo, ofrendando y diezmando en la obra del Señor, hermanos. Amén, hermano, ¿o no? ¿Está claro o no? O vuelvo y lo explico, o quieren más versículos, o quieren más textos, hermanos. Si quiere, tengo muchos, pero dejémoslo ahí. Entonces, una forma de ser buenos mayordomos del dinero es ofrendando o diezmando a la obra de Dios. Bien. Número 2, entonces el cristiano debe atender a las necesidades ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De su familia. El hombre es cabeza del hogar, y como cabeza debe ser el directo responsable para el sostenimiento de su familia, hermanos. Es increíble que hay cristianos y que no mantienen a su familia, hermanos. Hay cristianos que dicen que son cristianos, hermanos, pero gastan la plata en cosas menos de proveer en su casa. Y su esposa tiene que ir a trabajar, hermanos. Y sus hijos tienen que ir a mendigar, hermanos. Cuando el llamado es el hombre, hermanos, es el creyente. Entonces es orar: Señor, dame un trabajo donde yo pueda, hermanos, ser instrumento para proveer lo necesario en mi casa, porque es su responsabilidad su esposa y sus hijos, hermanos. Entonces la idea ya es que el creyente es esposo e hijo, y su deber es sostener ¿a quién? A su familia. Y mire que este mismo pensamiento lo tenía Timoteo en su primera carta, hermano. Mire lo que le escribe a Timoteo, hermanos. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Usted encuentra lo que Pablo le dice. Note lo que dice. Y le está hablando a los creyentes. Y le dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe, y es peor que un ¿qué? Incrédulo. Timoteo está diciendo que hay que proveer para los suyos, a su casa, a su esposa, a sus hijos. Y si es soltero, ay, hermano, me salvé, tiene padres. Porque ahí
hermanos ya ancianos que sus hijos no le dan nada, hermanos. Aquí está hablando de proveer, de ayudar, hermanos, ¿no es cierto? Y esto es una forma de mostrar, si no dan, hermano, está mostrando que son incrédulos. Pero si usted está proveyendo para su hogar y su hogar, hermano, al menos tienen lo básico, usted demuestra que es un verdadero creyente, hermanos. Pero si no, hermano, usted demuestra que es un incrédulo, porque usted es el que tiene que proveer para los suyos. Y por último, hermanos, ser mayordomo del dinero es que el cristiano debe hacer un uso sabio de su dinero, hermanos, ¿cierto? El cristiano nunca debe incurrir en gastos que no sean, hermanos, para perversión. El que gasta la plata, hermano, en bebida, hermanos, la está gastando en su perversión, hermanos. El que gasta el dinero en cigarrillos o en cualquier cosa que se llaman vicios, hermanos, o en ropa o en cosas innecesarias, antes que proveer a su casa, hermanos, eso está mal, hermanos. A eso Dios no le gusta. Porque si Dios le dio un buen trabajo a usted, hermano, pero es para simplemente gastarlo, es increíble. Pero conozco personas, muchachos, muchachas, hermano, que ganan muy bien, se visten muy bien, tienen muchas cosas, hermano, pero en su casa, hermano, pasan necesidades, hermanos. ¿Sí ve? Que de su sueldo, hermano, sacan algo mínimo y se lo da al papá y a la mamá. Y es como decirle al papá y la mamá, o a la mamá y decirle: tome, ahí le doy 5,000 pesos porque usted me lava, me plancha y me hace la comida. Sí, así pasa. Y entonces con 5,000 pesos, ¿qué puedo? No, bueno, no sé, pues mire a ver, ahórrelos, porque te lo ahorra. Y gastan la plata así en cosas innecesarias, hermano. Y es tremendo. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto daremos cuenta también al Señor. Así que, ¿de qué debemos de ser mayordomo, hermanos? Número 1, usted es mayordomo del tiempo. Número 2, mayordomo del talento, el don o la capacidad que Dios le ha dado. Y número 3, usted es mayordomo del dinero que tiene, que va a tener en el futuro, hermano. Mire a ver cómo lo gasta y mira a ver cómo usted lo administra bien. Porque el texto termina diciendo: Dios quiere buenos mayordomos que sean ¿qué? Fieles. Fieles a la voluntad de Dios y fieles en la obediencia a nuestro Dios, hermanos. Así que le invito para que cierre un momentico sus ojos. Quiero que usted haga un examen de contrición. ¿Sabe qué es un examen de contrición? Es que usted ahí, usted con usted, o sea, usted metido en su mente. ¿Hasta ahora ha sido buen mayordomo? ¿Ha aprovechado bien el tiempo? ¿Lo ha utilizado bien? Mire a ver, hermanos. Piense, hermanos. El talento, el don que Dios le ha dado, ¿lo está utilizando para la gloria de Dios? Y sobre todo, el dinero, ¿usted lo está utilizando, hermanos, para esa gloria también de Dios? Así que oremos un momentico, hermanos. Señor, ahora, Padre, al escuchar tu mensaje, Señor, ayúdanos a llevarnos, Señor, a hacer una oración de arrepentimiento, Señor, donde nos demos cuenta nosotros mismos de que tal vez hemos fallado. Tal vez, Señor, hemos utilizado mal estos 3 recursos, cosas que tú nos has dado, Señor. Padre, que podamos venir a ti y pedirte perdón, suplicar tu ayuda, suplicar que nos perdone, Señor, que nos limpie de esta contaminación y de esta maldad.
pero a la vez, Señor, ayúdanos a que de hoy en adelante podamos utilizar bien el tiempo, Señor. Que podamos ser buenos mayordomos, Señor, del talento, el don o la capacidad que tú nos has dado. Pero sobre todo, Señor, danos sabiduría, entendimiento, para que el recurso económico, el dinero, Señor, lo podamos administrar de una forma correcta, sana, conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Permita que cada uno de nosotros, Señor, entendamos y que esta palabra no sea robada en la puerta por el enemigo, sino que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, porque, Señor, debemos de agradar, exaltar y magnificar es tu gracia y tu nombre y tu reino, Señor. Ayúdanos y bendícenos con tu gracia y tu poder. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.